Como mencionábamos al inicio, hoy se celebra la fiesta de los santos niños inocentes. Los santos niños inocentes. Aunque estamos conmemorando un martirio, en la iglesia siempre es una fiesta. Por eso a los mártires se les celebra no cuando nacieron, sino cuando fueron martirizados. Y la palabra de Dios que hoy hemos escuchado en la primera lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, donde hay como 3 pensamientos que el apóstol va a desarrollar. El primero es que debemos andar bajo la luz. Debemos andar bajo la luz. No debemos andar en la oscuridad. Sabemos que la oscuridad es la falta de Dios. Sabemos que la oscuridad es la falta de fe. La oscuridad también es el pecado y todo aquello que nos aleja de Dios. Y cuando el hombre anda en la oscuridad, bueno, no es feliz, no encuentra la paz, no encuentra la tranquilidad y no encuentra la felicidad. Por eso el apóstol nos dice que hay que vivir bajo la luz para saber dónde vamos pisando, para saber dónde vamos caminando, para no caernos, para no tropezarnos y llegar así al destino que Dios nos ha trazado. La segunda idea que nos presenta San Juan es: si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos, ya que todos somos pecadores, queridos hermanos. La iglesia, o los que estamos perseverando en la iglesia, no somos los mejores. No somos los mejores. Que estamos luchando, esa es otra cosa. La iglesia es santa y es pecadora, santa porque el Espíritu Santo la anima, santa porque la promesa que el Señor hizo se ha cumplido. Pero la iglesia es pecadora. ¿Por qué? Porque quienes la formamos, quienes nos reunimos, somos pecadores. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, no existe en esta tierra una iglesia sin pecado. No existe, no existe, por más que querramos, porque donde hay hombres siempre habrá pecado. La única iglesia que no tiene pecado es la iglesia, la Jerusalén celestial. Por eso, pues, los que estamos en la iglesia estamos luchando. A veces la gente que no se congrega nos señala. La gente que no se congrega dice: para ser como fulano, mengano, mejor no voy. Para estarme ahí dando de pecho, aquí me quedo en la casa. Hermanos, es que nadie ha dicho que nosotros somos angelitos. Es que nadie ha dicho que nosotros somos santos, que estamos en la lucha, y hay que darle gracias a Dios que estamos en la lucha. Hay que darle gracias a Dios que estamos perseverando. Pero hay arrugas, hay manchas, y esas arrugas y esas manchas, pues somos nosotros con nuestros pecados. Si es que nadie ha dicho eso, si es que nadie ha dicho que los sacerdotes no fallamos, si es que nadie ha dicho que los sacerdotes somos angelitos, nadie. También somos pecadores, también tenemos miserias, pero ahí el Señor nos va moldeando poco a poco. Por lo tanto, si alguien dice que no tiene pecado, es mentira, porque todos somos pecadores, sino para que la gracia, sino para que los sacramentos. Por eso hay iglesias que rechazan los sacramentos. ¿Por qué? Porque dicen que no tienen pecado. Entonces, ¿para qué la confesión? Entonces, ¿para qué la Eucaristía? Entonces, ¿para qué los sacramentos? Como no hay pecado. Hermanos, una cosa es no tener pecado y otra es haber perdido la conciencia de pecado. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Cuando a lo malo lo llamamos bueno,
Cuando nosotros mismos nos vamos a la mentira, la llamamos bueno. A la mentira le llamamos ocultar la verdad. Queridos hermanos, la palabra nos dice que nos engañamos si decimos que no tenemos pecado. Y hay gente que lo dice. ¿Y para qué me voy a confesar si yo no tengo pecados? Examinémonos de verdad. Examinémonos a conciencia. Examinémonos a profundidad. No nos demos nosotros mismos cartas de recomendación. Un día vino una persona y me dijo: padre, quiero que me dé una carta de recomendación. Y le dije: muy bien, déjame tus datos, te la voy a hacer hoy en la noche. No, me dijo, ya la traigo hecha, solo fírmela. Cuando la leí, solo faltaba que dijera que hacía milagros. ¿Verdad que hacía milagros? No podemos darnos nosotros mismos cartas de recomendación, sino que a conciencia descubrir nuestro pecado. Y la tercera idea que aparece en la primera lectura es: les escribo esto para que no pequen. Para que no pequen. Hermanos, si pecamos, dice, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo. A Jesucristo. El Señor pues no quiere que nosotros pequemos, pero nuestra naturaleza humana, San Pablo llegó a decir: dejo de hacer el bien que quisiera hacer y hago el mal que no quiero. La naturaleza humana es así. La naturaleza humana nos jala muchas veces hacia el pecado. Por eso el apóstol dice que no pequemos, es decir, que luchemos, hermano, que luchemos. No es lo mismo caer en la lucha que caer antes de haber comenzado a luchar. Es lo que el apóstol nos dice, que no pequemos, que nos esforcemos, que nos enfrentemos a las tentaciones, que las venzamos o que huyamos. Pero aquel que ya se acostumbró, aquel que vive a gusto en el pecado, hermanos, el que ya no quiere luchar, el que ya se acomodó, y mucha gente ya se acomodó. Mucha gente se acomodó al adulterio, a la fornicación. Mucha gente se acomodó a decir mentiras. Mucha gente se acomodó a un estilo de vida vicioso. La palabra dice: para que no pequen. Hermanos, luchemos. Hermanos, esforcémonos. Hermanos, huyamos de la tentación. Hermanos, hay que vencer la tentación, en lo que nos dice la palabra de Dios. Finalmente, el Evangelio nos presenta dos momentos. El primero, cuando Dios le habla a José que está dormido. Le habla en sueño, nos dice la palabra de Dios, y le dice que se levante para que tome al niño y a su madre y se vaya a Egipto, porque Herodes lo anda buscando para matarlo. Dios le habla a José. El niño, bueno, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios no necesitaba la protección humana, pero como hombre sí. Era un niño, como los niños que vemos, de aproximadamente 2 años. Necesitaba cuidado, necesitaba atención, necesitaba protección como hombre. Y por eso dice la palabra que José, el varón, el que tiene fuerza, es el que se va a levantar y va a tomar al niño y a su madre y se van a ir a Egipto, porque Herodes lo quería matar. Queridos hermanos, ese es el papel sobre todo de los padres: cuidar, proteger a sus hijos. Es parte de la responsabilidad que tienen los padres. Pues ¿sabe por qué? Porque pues Herodes sigue presente, Herodes sigue vivo, solo que hoy de una manera mucho más sutil. Los cuchillos de Herodes se siguen afilando. Ya perdimos una generación,
Ya perdimos todos estos jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a la violencia, los perdimos. Ahora necesitamos una nueva generación. Ahora necesitamos cuidar a nuestros niños. Hermanos, no se vale volver a tropezar con la misma piedra. ¿Y quiénes son los responsables? Pues los papás. José se levantó. José no dijo hay que vaya la suegra. Josué no dijo hay que se levante la María. Josué se levantó. José se levantó. ¿Cuántos padres no se levantan? ¿Cuántos padres no saben ni lo que hacen sus hijos? ¿Cuántos padres no se preocupan? ¿Cuántos padres no están atentos quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Cuántos padres no saben lo que sus hijos ven hoy, que es tan fácil corromperse, con que se corrompen muchos adultos con las redes sociales y todo lo que hay en el internet, y no digamos los niños? Hermanos, también Herodes hoy sigue presente. Toda esa maldad, toda esa violencia, toda esa pornografía, todo eso que se ve a través de los medios son cuchillos que están destruyendo a nuestros hijos. Para eso están los papás, para cuidar, para proteger, para eso. Hermanos, no es el gobierno, hermanos, no es la autoridad, sino los padres de familia los que tienen esa responsabilidad. Ni siquiera la iglesia ni la escuela. Son ustedes los que deben levantarse, los que deben acercar, los que deben proteger y los que deben alejar del peligro a sus hijos. Herodes, por lo tanto, significa todo aquello que le hace daño a los más vulnerables. En este día, hermanos, pidamos por los niños, niños que no son atendidos, niños que no son cuidados, niños que son abandonados, y por qué no decir también a aquellos que son asesinados en el vientre de sus madres. Hermanos, que porque el niño va a nacer con algún impedimento. Eso es lo que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. A todo el que nacía con defecto, abajo. Al que nacía feíto, denle. Quizá muchos de nosotros no hubiéramos sobrevivido. Quería una raza perfecta, una raza aria, chelones, altos. Hermanos, es la sociedad que hoy estamos viviendo. Es la sociedad que hoy estamos viviendo. Lamentablemente, nadie tiene derecho a quitar la vida, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Independientemente, hermanos. Por eso este día oramos también por esos niños que son asesinados en el vientre de sus madres. Pedimos por esos niños también que no tienen quien los cuide, quien los proteja. Por esos niños que crecen sin papá y sin mamá, para que encuentren corazones generosos que de una u otra manera suplan el amor, el cuidado y la atención. Pasemos hoy a la segunda parte de la Eucaristía. Encomendémonos a estos mártires inocentes. No se sabe cuántos niños fueron, algunos dicen entre 35, 40 niños, no fueron muchos. Belén no era muy grande tampoco. Encomendémonos pues a aquellos que sin decir una palabra dieron su vida por Jesucristo que acababa de nacer.